recuperar ad interim. Entonces la prevención es muy importante. Entonces quería recordar este dicho: una onza de prevención vale más que una libra de curación. Lo importante es prevenir. Ya cuando el proceso, digamos, es algo que se pueda curar como una infección, vamos bien, pero si es una enfermedad como una diabetes, ya con compromiso de órganos, una hipertensión, una cardiopatía hipertensiva, o una lupus eritematoso sistémico que tiene compromiso de órganos, entonces ya la cosa no es curativa, o sea, enfermedades que son crónicas, ¿no? Se cronifican, o un cáncer que se diagnostica tardíamente, entonces ya no tenemos una posibilidad de curarlo. Entonces, nuestro objetivo ahí es tratar de aumentar la sobrevida, evitar complicaciones y llegar a fases avanzadas de enfermedad, ¿no? Entonces, y en estos casos, cuando el compromiso es muy serio, entonces hay que iniciar tratamientos muy agresivos, ¿no? Que tienen también una serie de complicaciones y que se tienen que considerar. Eh, Cuando ya el proceso avanza, progresa y el paciente crónico tiene una serie de descompensaciones, llega un momento que el paciente está en un estado ya de enfermedad avanzada y de necesidad de cuidados paliativos, ¿no? Donde ya no, la prioridad no es la sobrevida, sino es calidad de vida, que es lo más importante, y bueno, su sobrevida puede estar limitada de acuerdo a la enfermedad de fondo que tenga, ¿no? Y la fase agónica es cuando ya el paciente está en fase final, está en fase, digamos, de agonía, por una condición en la cual no se puede recuperar, y el manejo es básicamente el manejo de los síntomas, ¿no? Y una muerte digna, especial, y si es posible, en su casa con su familia. Entonces, curar es pues sanar con la salud, eliminar la enfermedad. La medicina ha ido cambiando en el tiempo. Antes era tal vez más simple, tal vez no había mucho recurso tecnológico y uno sabía cuando el paciente iba a morir, ¿no? No teníamos muchos recursos, entonces la muerte era algo que se tomaba como una forma cotidiana, diríamos, ¿no? Sabía que se murió por una neumonía, por una infección seria, y bueno, a la muerte, pero con el avance tecnológico, como que siempre hay una posibilidad, ¿no? Hay una suerte de esperanza de que podríamos mejorar en el tiempo. Entonces ya la muerte se ha hecho un poco más alejada de nuestra vida, o sea, vemos a la muerte como algo más lejano, queremos vivir más tiempo. Entonces, y los curativos en las enfermedades crónicas como la insuficiencia cardíaca, el EPOC, enfermedades neurológicas como esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, va progresando en el tiempo y se va deteriorando el paciente, y la condición de curativo a paliativo puede ser a veces imperceptible, ¿no? Las personas no aceptan la muerte, incluso en este tipo de pacientes. Y sucede que van al hospital, hay operaciones frecuentes, y cuando ya requieren sobrevivir en cuidados intensivos. En cuidados intensivos, entonces tenemos pues, pacientes que muchas veces están en condiciones de paliativos. Sin embargo, hay la presión de la familia, y esto, bueno, es porque se están hospitalizados y quieren darle un soporte final, ¿no? O a veces es porque no quieren ver morir a su familia, a su familia cercano, ¿no? Entonces quieren estar digamos, con la seguridad que se da todo el soporte hasta el final de vida, ¿no? Entonces, por eso sucede que muchos pacientes pasan cuidados intensivos y prácticamente a morir, como cuidados paliativos, ¿no? Y la mortalidad en UCI, pues, aumenta, obviamente, con este tipo de pacientes. Esta es una pequeña, digamos, reseña de lo que ocurrió en el 2022 en la unidad de cuidado intensivo de trabajo, en el 7B del Hospital Revaliati, donde más o menos se mantiene igual, porque los que han ido y han rotado por ahí han visto de que muchos pacientes que tenemos son pacientes mayores, ¿no? Entonces, bueno,
hicimos esta estadística, miren, los pacientes que están en UCI en este año son mayores de 64 años, 55%. Perdón, no, mayores de 65 años, 45%. Y menores de 64 años, 55%. Y la mortalidad en los menores de 60 años era 15%. Pero miren, la mortalidad aumenta casi al doble o al triple en aquellos pacientes que tienen mayor edad, ¿no? Muchos de ellos tienen enfermedades crónicas, reagudizadas y que llegan a la unidad cuidados intensivos, pero a morir, ¿no? Entonces, por eso es que en cuidados intensivos es importante definir qué paciente tiene necesidad de cuidados paliativos para evitar pues una terapia, digamos, que no le va a beneficiar, ¿no? Va a prolongar su agonía. Entonces, el modelo dicotómico tradicional de atención del paciente, digamos, era si el paciente trataba de prolongar la vida por una enfermedad, cuando ya no se podía y ya pues estaba en fase final, decían que pase a cuidados paliativos, ¿no? O home care. Esto ha cambiado y ahora el enfoque paliativo es más temprano, ¿no? Ya hemos visto acá el paciente sano, que tiene necesidad de prevención, ¿no? Prevención, enfoque, ¿no? Evitar las enfermedades que se cronifiquen y fundamentalmente aquí está también el manejo curativo, cuando ya la enfermedad es crónica, avanzada, entonces compleja, sigue el enfoque curativo, pero también empieza el enfoque paliativo, ¿no? O sea, siguen nuestros pacientes para manejar, digamos, su estadio final y saber si es que, cuáles son eh, lo que el paciente desea al final de vida, ¿no? Muchos pacientes que tienen enfermedades crónicas, que han estado múltiples hospitalizaciones, quisieran ya no volver a cuidados intensivos. Hay pacientes que dicen, no, yo no quiero ir a cuidados intensivos, ¿no? O no quiero hospitalizarme, sabiendo que hospitalizarse en nuestro medio también es un riesgo de adquirir infecciones intrahospitalarias, un riesgo de tener complicaciones con los procedimientos, porque toda terapia, digamos, tiene un riesgo, si es un riesgo inherente a la enfermedad o digamos, al acto médico cuando hay cirugías complejas o hay intervenciones, ¿no? Siempre hay un cierto riesgo. Entonces, ya cuando las enfermedades son más avanzadas, pasan a una segunda etapa en la cual predomina el enfoque paliativo, ¿no? Especialmente en enfermedades crónicas avanzadas y en pacientes con neoplasia, ¿no? Que ya son refractarias al tratamiento, ¿no? Entonces hay que hacer la gestión del caso, ver este, cada caso individualmente, conversar con la familia y ver hasta dónde se va el soporte de vida, ¿no? Bien, entonces es un enfoque más individual, ¿ya? Y luego tenemos la fase terminal, donde ya el paciente está en necesidad de cuidados paliativos y esperamos solamente el fin de vida y luego el duelo, ¿no? Entonces, la visión dicotómica y esta visión progresiva, donde tempranamente el paciente, cuando ya está en una condición avanzada, se debe pasar a cuidados paliativos, ¿no? Desde la primera, digamos, etapa, ¿no? Ya sabemos que la primera fase es supervivencia, funcionalidad y bienestar para el final de vida. En lo que es curativo, recordar que, por ejemplo, Fleming descubrió la penicilina, ¿no? Entonces acá el hongo producía la penicilina y obviamente no crecían las bacterias alrededor. Entonces fue un hallazgo importante y, bueno, lo que era una mortalidad de 90% de las neumonías bajó a un 10%, o sea, fue una cura extraordinaria. Entonces, sí, ya se podía curar estas infecciones, ¿no? Después, en los años 50, por ejemplo, acá miren, hubo una epidemia de poliomielitis vulvar con insuficiencia respiratoria en Copenhague en el año 52. Tal es así que el paciente no podía respirar, o sea, tenía alterado el centro respiratorio y necesitaba de un ventilador. Y en esa época, los ventiladores que se desarrollaron eran los ventiladores como la función respiratoria normal a presión negativa. Estaban en un tanque, en este tanque se creaba una presión negativa y eso hacía de que la gradiente de presión entre el ambiente y el tórax, digamos, ingresar aire, digamos, hacia el pulmón. Entonces se daba una presión negativa
y eso motivaba la gradiente de presiones, ¿no? Entonces se ciclaba, había una frecuencia que el paciente puede respirar, pero el problema era cuando el paciente tenía pues una infección, tenía secreciones, porque también se afectaba la deglución, ¿no? La expectoración, no podía toser, y yo he visto estas máquinas en neurología, había una de estas máquinas, y el paciente estaba muchas veces con una infección, no podía respirar, lleno de secreciones, y obviamente eso no le ayudaba. Ya en esa época también se desarrollaron los ventiladores de presión positiva, que eran unos ventiladores chiquitos, sin mucho monitoreo, también eran muy peligrosos porque si no hay monitoreo, el ventilador se apagaba o se desenchufaba las conexiones y no había muchas alarmas y el paciente podía fallecer. Entonces, entonces empezaron con el soporte ventilatorio, soporte de vida. Muchos de estos pacientes vivieron muchos años, ¿no? Hasta que llegó la vacuna y digamos, con la vacuna se, se hizo la prevención de esta infección por el virus del polio, ¿no? Bueno, esto fue también los inicios de los avances tecnológicos, ¿no? De soporte ventilatorio. Ya los pacientes que tenían neumonía, distrés, trauma múltiple, hemorragia alveolar pulmonar, lo que fuere, que causara insuficiencia respiratoria, tenemos los ventiladores modernos, ¿no? Entonces, ya fue los inicios de las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Por este paciente en posición prona, por ejemplo, ¿no? Que es una técnica para pacientes con distrés respiratorio severo. Entonces, esos pacientes antes se morían, pero con la nueva tecnología tenían chance de sobrevivir con una mortalidad que es un 30%, antes era 70, 80%, y disminuyó la mortalidad significativamente con las técnicas de soporte ventilatorio. Y actualmente también cuando la enfermedad es muy severa y refractaria a ventilación mecánica, se hace pues la oxigenación con membrana extracorpórea. Veno-venosa o veno-arterial, cuando hay compromiso tanto del pulmón, que no funciona el pulmón, cero de oxigenación, entonces se hace una oxigenación a través de una bomba, de una membrana extracorpórea, que oxigena la sangre y saca el CO2. Y cuando hay falla cardíaca, un shock cardiogénico severo, en un paciente que una miocarditis aguda con shock cardiogénico, entonces se le da chance a que ese ventrículo se recupere y también se produce una veno arterial. Entonces, soporte de vida. Entonces, ha ido avanzando en todas las áreas la tecnología, y bueno, ahora ya se tiene un paciente con infarto, se hace el cateterismo en la primera hora y se abre el vaso culpable y el paciente mejora, ¿no? Hay pacientes que tienen uno, dos, tres episodios de infarto y tienen tres, cuatro stents, ¿no? Si tiene arritmias, también tienen el marcapaso, incluso marcapaso con resincronización, para que los ventrículos estén funcionando homogéneamente. O en el paciente que tiene falla cardíaca severa, por ejemplo, un infarto masivo, se colocan estas bombas digamos, extratorácicas y funciona como un ventrículo izquierdo, esto como puente de trasplante. Hay gente que puede vivir hasta un año con estos equipos esperando un trasplante de corazón, ¿no? Obviamente en pacientes con criterios para trasplante, ¿no? No se puede poner en todo paciente porque si no, no alcanzaría para todo. Pero hay toda esta tecnología, ¿no? También pacientes renales, ya cuando ya la oxígeno no funciona, también tenemos, es lo que más vemos nosotros en el hospital, ¿no? Pacientes renales, que viven muchos años, ¿no? Esperando también un trasplante renal, o sea, y hasta que se complica por alguna infección, por algún proceso agudo, o la primera enfermedad que va deteriorando progresivamente, ¿no? En la parte oncológica también ha habido una serie de avances con nuevas drogas, quimioterapias, inmunoterapia, terapia biológica, bueno, y también ha aumentado la sobrevida. Por ejemplo, esta técnica del CAR-T-cell, que consiste en sacar los leucocitos y los linfocitos básicamente del paciente, y se le hace una terapia genética, se le agrega un ADN que produce estos receptores de antígeno quimérico, los hacen multiplicarse, millones de ellos, luego se le administra al paciente y esos antígenos quiméricos se unen a las
células, digamos, neoplásicas y digamos, capacidad de poder destruirlas, especialmente pacientes con leucemias, linfomas, mielomas, ¿no? Este tipo de CAR T-cell han sido aprobadas para su uso en los caídos pacientes refractarios a una terapia inicial. Pero hay más desarrollo, ¿entienden? O sea, como que, eh, pero todo eso tiene también su contraparte, que tiene más riesgo. O sea, hay pacientes que le ponen carticel y pueden hacer encefalitis, pueden hacer reacciones adversas severas, pueden hacer disminuir su inmunidad tremendamente y morirse por una infección por un oportunista. Entonces, también tiene sus riesgos, ¿no? O sea, hay más tecnología, hay más posibilidades de sobrevivir, pero también más riesgos, ¿no? Se puede morir en el intento. Pero bueno, es lo que hay y hay gente que quiere vivir, como este caso, quiere vivir muchos años, ¿no? Entonces, todo tiene que tener un límite, creo. Pero siempre la humanidad ha estado en busca de la inmortalidad, ¿no? El inicio de la juventud, ¿no? La nanotecnología, genética, ingeniería biológica, la historia de la resurrección, la criogenia, la clonación, la historia del alma que trasciende el cuerpo físico, la historia del legado, la biogerontología. Hay gente que paga para que su cuerpo esté 50 o 100 años en una criogenia, con la posibilidad de que se pueda recuperar en 100 años, despertar y haya una tecnología que lo pueda recuperar. Y eso es una realidad. Yo estaba leyendo, hay un artículo en Llama que habla sobre esto nada más. Bueno, en cuanto a la muerte, dice, pues, el tratamiento fútil inapropiado puede administrarse hasta las últimas horas de vida. Todos hemos visto pacientes pues, en cuidado intensivo que sabemos que están en una situación terminal, pero la familia insiste, nuestra legislación no nos permite abandonar al paciente y pasan, pero para morir en pocos días, o sea, se intuban, se ponen hacen una serie de procedimientos, pero entonces, en los países de altos ingresos, pues 8 a 11% de los gastos en salud se consumen en menos del 1% de los que mueren ese año. O sea, hay mucho consumo, mucha atención a esos pacientes. Después dice, sin la muerte, cada nacimiento sería una tragedia. O sea, qué patético es relegar la muerte a la periferia de la vida cuando es el centro de todo, ¿no? Dice eh, Elif Shakaf, que es un filósofo. Eh, Bueno, los sistemas de salud tienen un rol de cuidado a los pacientes que mueren, pero las intervenciones al final de la vida pueden ser excesivas, ¿no? La expectativa de vida a nivel mundial ha aumentado de 67 a 73 años, y en algunos países hasta más de 80 años, ¿no? Pero esto con mayor vida sin buena salud, ¿no? O sea, viven más, pero con una salud pobre, ¿no? Con una pobre calidad de vida. Y la cura de las enfermedades no comunicables, enfermedades crónicas o neurodegenerativas no es posible, ¿no? El enfoque está en la prevención, autocuidado, es muy importante, los determinantes sociales. Y aquí también en esta revista señalan pues que las visitas al hospital o a las consultas aumenta en el último año de vida, ¿no? Depende que mueren en el último año de vida, el número de consultas y hospitalizaciones va aumentando, ¿no? Tanto en la hospitalización como la consulta. Y lo otro es que los costos de la salud también aumentan en los últimos años de vida. Miren, en el último año aumenta significativamente, ¿no? Entonces, y son los costos hospitalarios, incluso costos de bolsillo, ¿no? El paciente. Y hay muchos tratamientos futiles al final de vida, ¿no? Como una nutrición artificial, parenteral total, o quimioterapia paliativa, que no es curativa, pero que dicen que puede disminuir un poco el crecimiento del tumor y tiene unos meses más de vida, o antibiótico terapia al final de vida, el paciente está en final de vida y está con antibióticos, ¿no? Entonces hay tratamientos futiles también que se utilizan al final de vida. Y es una serie de interacciones que hay en el final de vida, ¿no? Desde que el paciente está en condición grave hasta que se muere, ¿no? Bueno, hablar un poco de qué es lo que los pacientes que van a cuidados intensivos. Bueno, cuidados intensivos es un área donde se da soporte total, ¿no? Soporte de vida,
El paciente usualmente llega por un cuadro de sepsis, shock séptico, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, un ACV, un politrauma, un TEC grave, ¿no? Por diferentes condiciones, una preeclampsia, una eclampsia grave, entonces llegan y ya sea soporte de vida respiratorio, hemodinámico, tienen ahí su bomba de difusión, nutrición, etcétera, ¿no? Y usualmente están invadidos, tienen tubo, tienen catéter, tienen zona vesical, vías periféricas, etcétera, ¿no? Entonces, un área de soporte total de vida, otra paciente, esta posición prona. ¿Y quiénes ingresan a cuidados intensivos? Esta es la norma técnica de UCI del MINSA 2026. ¿Y qué dice? Un poquito ha cambiado en relación con la anterior, pero ¿qué dice? ¿Quiénes van a cuidados intensivos? Dice. ¿Qué tienen prioridades? Uno, pacientes críticos que requieren soporte vital por insuficiencia orgánica, monitorización intensiva o terapias proporcionales únicamente en el entorno de cuidados intensivos. O sea, ese grupo de pacientes va. Esos pacientes tienen gran probabilidad de recuperar, o sea, pacientes recuperables, ¿no? Que requieran soporte de vida. El soporte vital incluye ventilación prona, terapia de reemplazo renal, monitoreo hemodinámico invasivo, oxigenación con membrana extracorpórea, bombas de balón intraórtico y otras situaciones que requieran cuidados críticos, ¿no? Bien, entonces es lo que usualmente manejamos, ¿no? ¿Y quiénes también van a unir cuidados intensivos? De prioridad 2, pacientes como se describió en la prioridad 1, pero con una probabilidad de recuperación significativamente menor y que desea recibir terapia de cuidados intensivos. O sea, como desea significa pues, que la familia desea, ¿no? O sea, que no lo puede dejar. Significativamente menor de recuperarse, ¿no? Pero no desea reanimación cardiopulmonar en caso de paro cardíaco. Por ejemplo, pacientes con cáncer metastásico o insuficiencia respiratoria severa o shock séptico que requieren vasopresores. O sea, aquí un poco que el paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad crónica, enfermedades crónicas, o que tengan un cáncer incluso metastásico y que requiera soporte de vida, sí se le tiene que dar soporte de vida, pero como prioridad 2. Si tenemos una sola cama libre, si hay dos pacientes, bueno, según esto ingresa la prioridad 1 y no la 2. Pero si hay dos camas libres, está la prioridad 1 y la prioridad 2, ¿no? Algo así. Y la prioridad 3 son para cuidados intermedios, ¿no? Acá va a cuidados intermedios no intensivos. O sea, son pacientes que tienen capacidad de recuperar, pero no requieren soporte avanzado de vida. Y la prioridad 4 es el paciente que tiene lo mismo que anterior, o sea, que tiene metástasis, que tiene enfermedades avanzadas, que no desean ser reanimados, ni siquiera intubados, y que van a manejo de soporte, digamos, no invasivo, digamos, cuidados intermedios. Y la prioridad 5 es el paciente de cuidados paliativos, el paciente que está terminal, puede refractario a terapia oncológica o terapia, tiene falla multiorgánica, entonces el paciente usualmente no pasa con intensivo, ¿no? Está en coma, con un TEC grave, o tiene muerte cerebral, entonces el paciente no pasa con intensivo, salvo que sea un paciente potencialmente donante. Si es donante, sí pasa para donación de órganos, da soporte de órganos. Bien, entonces, ¿y cómo sabemos entonces si el paciente que llega a cuidados intensivos está evolucionando bien o mal y cuándo es que va a cuidados paliativos? Bueno, uno de los scores que más usamos es el score Apache y el score SOFA. El score SOFA es bastante simple, ¿no? Evalúa el estado de conciencia con la escala de Glasgow, estudia la función renal en función de la creatinina, la función hepática en función de la bilirrubina, la coagulación solamente viendo las plaquetas, la parte respiratoria con el PAFI, y cardiovascular si requiere o no soporte vasopresor. Entonces, este score SOFA nos indica, pues, falla orgánica, por lo menos de 6 órganos. Entonces, ¿qué dice? Si este SOFA que va son 6 y son 4 es el valor más alto, son 24 puntos, que va de 0 a 24 puntos, dice pues que si el SOFA es 3 y después de 3, 5 días sube a 7 y después sube a 10, quiere decir que el paciente no ha respondido a la terapia, es refractario, pues probablemente vaya a morir. Un SOFA por encima de 15, más del 90% de mortalidad.
Entonces, eso es lo que dice SOF, ¿no? Es la probabilidad de morir. No dice exactamente cuándo ni cómo, pero sí es altamente probable que fallezca. Entonces, eso es lo que usamos como score, ¿no? Entonces, si tenemos ese score, entonces tenemos ya más o menos un pronóstico en base al cuadro clínico, la enfermedad del paciente, y bueno, tenemos que informar a la familia cuál es la evolución del paciente, ¿no? Pero hay algunas barreras, ¿no? Incomodidad con incertidumbre inherente a los pronósticos. Uno puede decir, "Este, pero está muy mal, pero después de repente puede recuperarse", ¿no? Entonces, como que, bueno, vamos a esperar a ver cómo va. Inexactitud de las herramientas de pronóstico. Miedo a ser jugado por predicciones inexactas. Uno dice, no, está muy grave, se va a morir y el paciente se recupera. Entonces uno queda como que no querido dar soporte o no ha hecho un buen diagnóstico. Incomodidad con divulgación de las noticias graves, capacitación inadecuada en el paciente no entiende, ¿no? O si se le habla muy técnicamente, no entiende tampoco. Entonces, tiene que hablarse de forma simple y tratar de que entienda la situación de cada paciente. O miedo a disminuir la esperanza de los pacientes, ¿no? Miedo a causar angustia en los pacientes o en la familia, y se puede alterar la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, porque una vez dice, pues está muy mal, se va a morir, ya está en cuidados paliativos, y la familia siente de que ya no se le va a dar nada, ¿no? Entonces, eso crea un cierto rechazo por parte de la familia. Aquí, solo para mostrarles algunos casos que hemos tenido oportunidad de ver, por ejemplo, en una unidad de cuidados intermedios, ¿no? Donde llegan pacientes, muchos de ellos son oncológicos, o no oncológicos, donde la familia, pues, si uno le explica la severidad del cuadro y que el paciente tiene altas posibilidades de morir y que si hacemos intervenciones agresivas como ponerlos en ventilador, ponerlos en diálisis, hacerle traqueostomía, entonces la familia entiende y firman no medidas invasivas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca en grado avanzado, pacientes con cáncer de próstata, más para pacientes oncológicos, ¿no? O pacientes renales crónicas que tienen, por ejemplo, un cáncer de ovario con uropatía obstructiva, cáncer de mama, cáncer de gastritis con metástasis ósea, o pacientes que tienen cardiopatía hipertensiva, demencia senil, colangiocarcinoma, o pacientes que tienen carcinomatosis, tumoraciones, etcétera. Son fibrosis pulmonar severa, avanzada, ¿no? Entonces, estos pacientes, la familia afirma, no desea medidas extraordinarias, ¿no? O sea, si uno le explica, la familia firma consentimiento de medidas, algunos sí firman que desean medidas invasivas, otros no, ¿no? Depende de cómo se le explique y obviamente esto es un acuerdo de equipo. O sea, si es un oncológico, está el oncólogo, está el médico intensivista, está el médico, digamos, eh, que, que está, digamos, el problema principal. Bueno, si es una infección, está el infectólogo. Si es una falla hepática aguda, estará pues el gastroenterólogo o el especialista en hígado. Si es una cardiopatía, estará el cardiólogo. Entonces se hace una junta médica y se le da el informe a la familia, ¿no? La familia muchas veces entiende de que el paciente ya está en ciclos operativos y firma no medidas extraordinarias, ¿no? Esto es en UCI. En UCI, por más que el paciente tenga una enfermedad seria de base, ellos desean soporte avanzado porque han hecho una descompensación aguda, ¿no? O sea, los que van a UCI son pacientes que tienen un proceso agudo, ¿no? Como insuficiencia respiratoria, como shock séptico, por ejemplo, ¿no? Entonces, o influenza. Bueno, y estos son uno de los pacientes pues, que tienen metástasis cerebrales, que tienen pulmón fibrótico, que tienen enfermedades severas pulmonares o insuficiencia cardíaca avanzada, ¿no? Con fracción de eyección menos de 20%. Entonces, en cuidados intermedios, el 70% de las familias pueden firmar no medidas extraordinarias, mientras que en cuidados intensivos solamente un 19% firman no medidas extraordinarias, ¿no? Desean un soporte, por lo menos en ese momento. ¿Qué hay sobre la muerte en las unidades de cuidados intensivos? Entonces, bueno, miren, es una, una evaluación de dos unidades de cuidados intensivos en Canadá, el año 88 y después en la misma unidad el año 93, en dos hospitales diferentes. El hospital A, el año 88, ¿no?
la mortalidad era el retiro de soporte, ¿no? De soporte en pacientes con enfermedades avanzadas, era decisión que era el acuerdo del staff en coordinación con la familia, con enfermería, el servicio de referencia, o sea, la especialidad de donde venía, y acompañado de una nota de historia clínica. O sea como que se decía, el paciente tiene tal enfermedad, tiene un cáncer avanzado, es refractario, tiene un proceso agudo o sobreagregado con una alta mortalidad, y la familia decía, bueno, hasta ahí nomás, ¿no? Retirar el soporte, o sea, retirar, o sea, el soporte ventilatorio y retirar los vasopresores y no dializarlo. Eso significaba. Entonces, en el hospital A, en el año 88, 43% de los pacientes podían hacer este tipo de retiro de soporte. Y el mismo hospital, el año 93, 46%. No, perdón, el A 43% y el A del año 93, 66%. El hospital B, en ese año 88, 46% se retiró del soporte con estas características, y el año 93, 80%, ¿no? Obviamente la estancia fue menor en el hospital B, ¿no? Entonces, en ambas instituciones, en Canadá, comenzó el retiro de soporte de vida en el grupo de pacientes con enfermedades avanzadas, ¿no? En cuidado intensivo. Después también se ha hecho este estudio, digamos, en Europa, comparando el año 99, aquí, 99 a 2000 y 2015 a 2016, ¿no? En lo que es suspensión de la terapia para prolongar la vida, retirada de la terapia para prolongar la vida, acortamiento activo del proceso de muerte, reanimación cardiopulmonar y muerte cerebral. Entonces, queda en ese control que del 40 pasó a 50 en lo que es el retiro y el evitar dar o suspender una terapia avanzada, de 24 a 38, de 22, o sea, el paciente hacía paro y se le daba la reanimación, obviamente era fallida. De 22 bajó a 6 porque había muchos pacientes que ya hacían paro y habían firmado no resucitación, ¿no? Se disminuyó, digamos, las reanimaciones fallidas. Y también, digamos, los pacientes que recuperaban con muerte cerebral, ¿no? Bien, entonces también al acortar el proceso de vida, bueno, no varió mucho, pero era significativo, ¿no? Entonces, y aquí en el año, lo que está en círculo es el año 99 a 2000, y lo que está en cuadradito es 2015 a 2016, ¿no? En este estudio observacional de 1.785 pacientes que tenían limitaciones en la terapia de prolongar la vida en 22 unidades de cuidados europeas en el 2015 y 16, en comparación con los reportados en el año 99 a 2000, ¿no? 2.807 pacientes. Limitación de tratamiento ocurrió significativamente más frecuente, 89.7 frente a 68.3%. O sea, en Europa, en el transcurso de los años, como que los pacientes que están en UCI, que están con compromiso, digamos, de órganos avanzados, enfermedad avanzada, había más frecuentemente, más porcentaje de pacientes que digamos, se le evitaba seguir con soporte avanzado de vida, ¿no? Este es otro estudio, es una revisión sistemática de cerca de 56 estudios de lo que decía suspender o retirar soporte de vida en cuidados intensivos, ¿no? En aquellos pacientes terminales que no respondían a la terapia. Miren ustedes, en Europa había una gran, digamos, variabilidad. Había hospitales donde se daba todo el soporte, ¿no? Solo se retiraba en menos del 20%, y en otros se retiraba el soporte de vida en más de 60 a 70%. Este de acá es en Norteamérica, igual, hay hospitales donde, bueno, hay una legislación de 30% hasta 60 y tantos por ciento, 70%. En Australia también. Sin embargo, en los países más pobres, Asia, África, Medio Oeste y Sudamérica, entonces solamente un hospital, no había ese retiro del soporte, se les daba el soporte hasta el final, porque tampoco la legislación los apoyaba, ¿no?
Y en el tiempo, obviamente, lo que está en rojo eran los que en el tiempo se mantenía esta tendencia, ¿no? Del 90 al 2010. Entonces se identificó una variabilidad considerable en la retirada de tratamiento de soporte vital entre regiones y países. Se observó una variabilidad similar entre las UCI dentro de un mismo país, incluso entre los profesionales sanitarios de la misma unidad de intensivos. A veces no se ponían de acuerdo, es lo que nos pasa a veces en el hospital. El paciente llega con una enfermedad con morbilidades avanzadas, desnutrido, como lo hemos visto con algunos grupos, y bueno, llega por una descompensación y tiene un sofá alto. Algunos médicos dicen, no, hay que darle todo, y otros dicen, no, ya hay que suspenderlo, porque ya el paciente está en falla multiorgánica, pero no nos ponemos de acuerdo, y trabajando en la misma unidad, y con los mismos pacientes. Entonces esto requiere pues un consenso, no solamente de la parte médica, sino también de las enfermeras y de la familia, ¿no? Eso se tiene que trabajar en nuestro medio progresivamente. Sin embargo, el Código de Ética del Colegio Médico dice, en su artículo 109, cuando exista la posibilidad de recuperar la salud del paciente, el médico debe emplear todos los estudios, procedimientos y tratamientos al alcance, pero no está obligado a utilizar medidas desproporcionadas en casos irrecuperables. En este caso, debe recurrir al empleo de cuidados paliativos que proporcionan al paciente la mejor calidad de vida posible, explicando a la familia el sentido de tales acciones. O sea, tenemos esto dentro del Código de Ética y de Deontología del Colegio Médico. También dice, el médico no debe incurrir en el encarnizamiento terapéutico. Ha de entenderse que por tal adopción de procedimientos diagnósticos terapéuticos que no beneficien al paciente, que le generen grandes sufrimientos y prolongan la situación terminal. Y el médico debe respetar la voluntad anticipada del paciente dentro del marco legal y ético. El problema es que el marco legal para esto no está todavía definido. Tal es así de que si un familiar dice no se le dio el tratamiento de soporte ventilatorio, no puede denunciar. Esto debe estar acompañado de la parte legal. Para ello es deseable que en el momento oportuno y con sumo cuidado dialogue con el paciente sobre el tema. Bueno, solamente el paciente está sedado, no va a responder. El problema es la familia, ¿no? El médico no debe realizar acciones cuyo objetivo directo sea la muerte de la persona. O sea, no podemos hacer lo que hacen en Europa, en Estados Unidos, porque ellos ya tienen una legislación para lo que es retiro o suspensión del tratamiento, ¿no? Nuestra legislación no la tiene. Y miren, a veces es muy difícil, ¿no? Definir si el paciente se va a morir o se va a recuperar. Miren, en este caso lo traje porque a mí me llamó la atención también la evolución. Esta mujer es joven, hace 51 años, que tenía un cáncer de pulmón diagnosticado hace 8 años en quimioterapia. O sea, 8 años con un cáncer de pulmón, ¿no? Antes el cáncer de pulmón avanzaba y se moría en menos de un año. Esta señora tenía 8 años de quimioterapia. Bueno, ¿cuál es su enfermedad? Viene porque 4 días tiene tos, expectoración, fiebre, disnea, ¿no? Insuficiencia respiratoria, neumonía de la comunidad, y bueno, tiene un cáncer de pulmón en quimioterapia, entonces inmunosuprimido, ¿bien? Entonces, insuficiencia respiratoria, se le pone cara un alto flujo, está con alto flujo, y no mejora, sigue taquipnéica, ¿no? Este, eh, Esta es la placa que tuvo el año 2017, estamos hablando de 2025, este es el caso de 2025. En 2017, cuando empezó su enfermedad, mire, tenía este cáncer de pulmón, ¿no? Bien, entonces, incluso tenía metástasis cerebral, miren ustedes, tenía lesión en el cerebelo y también acá en la zona de la protuberancia, o sea, con metástasis, pero que no tenía daño neurológico evidente, ¿no? En ese momento, solo problemas de vértigos, eso, pero no estaba despierta, lúcida, grado 15. ¿Bien? Entonces, esa es su placa de pulmones cuando ingresa, con insuficiencia respiratoria, con falta de aire, ¿no? Estaba con un alto flujo, 0,80 y saturando mal. Se hace esta tomografía y uno ve el pulmón totalmente afectado, miren ustedes. Entonces, uno que dice, bueno, pero tiene un cáncer de 8 años de evolución, está con quimioterapia, es inmunosuprimida y tiene una infección, debe ser una cosa aguda, ¿no? No puede ser crónico porque no tendría enfermedades más tiempo, es agudo. Entonces, si es agudo, es algo que la ha cogido en el momento. ¿Qué puede ser? Bueno, puede ser una influenza, puede ser una neumonía por bacterias, puede ser una infección por hongos, pero la cosa es que es difusa. Bueno, entonces,
estaba con alto flujo, se le vio hasta 0,80 el oxígeno y 60 litros por minuto, y la paciente estaba con un índice de error de menos de 4, o sea, ya requería el ventilador. La paciente tenía cuello corto, difícil, entonces estábamos con el anestesiólogo y él dice, no te preocupes, lo voy a intubar con mi videolaringo. Bueno, se le sedó, se intenta una, intenta dos, intenta tres, no pasan los tubos, hace paro cardíaco, la paciente se le reanima, se hace masaje y sale después de 3 minutos. Sale, pero sale en shock, con adrenalina, con vasopresina, insuficiencia respiratoria, se le logra intubar, en ventilación mecánica 100%, con PIB alto. Entonces decimos, bueno, ¿qué chance tendrá la señora, no? ¿Qué decirle a la familia? Bueno, que hizo paro, que tiene un pulmón muy enfermo y que, bueno, tiene alta chance de morirse, ¿no? Entonces, se le empezó antibióticos, ¿no? Meropenem, Lensolid, Cotrimoxazol, y se le hizo un panel FilmArray, ¿no? Y en el FilmArray salió negativo para virus, el COVID también salió negativo, influenza negativo, pero también se le pidió un PCR para neumocistis quirovecida, dado que era una paciente inmunosuprimida, y salió positivo. Entonces inició cotrimoxazol más corticoides, y la paciente, bueno, eso es la gasometría. Y miren el ventrículo. Tiene esta se llama una miocardiopatía de estrés, es un tacosubo. Se contrae la base y la punta no se contrae. Entonces, este es un caso de una miocardiopatía después, por el shock de infección, hizo una cardiopatía de tacosubo. Bueno, entonces sus posibilidades eran muy pocas, ¿no? La paciente estuvo después de 2 semanas, se hizo una traqueostomía, seguía en ventilación mecánica. Sabíamos que había una infección por neumocistis y que ese neumocistis tiene un tratamiento. Entonces seguimos dándole el tratamiento por 2 semanas. Mejoró, el ventilador y se hizo una decanulación de la traqueostomía a la semana y la paciente se fue de alta, ¿no? Y mire su placa después de 2 semanas, 3 semanas de la neumonía pronóstica. Entonces, uno diría, pues, que a veces las definiciones de fin de vida es difícil. Si hay un proceso que se puede tratar, bueno, se trata, ¿no? Puede ser, como en este caso, una infección, puede ser una tromboembolia, puede ser una neumonitis química, puede ser una neumonitis por asociada a drogas, puede ser una miocarditis, puede ser un infarto, qué sé yo. Pero mientras haya tratamiento, entonces uno puede darle soporte, ¿no? Está con su traqueotomía, ¿no? El pulmón mejoró significativamente y luego se decanuló y se fue de alta, ¿no? Se fue de alta, hice su placa del alta, miren, ve, seguía el cáncer ahí. Ni había crecido, ni había compromiso pleural, porque muchas veces hay acá derrame, ¿no? Miren, se fue de alta con su tratamiento a casa. Ahí está la paciente. También tiene un video donde nos saluda, pero no lo voy a poner. Bueno, bien, pero entonces vean ustedes que es a veces un poco difícil, ¿no? Definir qué paciente ya está en fase final. Igual pasó con un paciente, con una señora de 80 años, con 4 hijos, que llegó por un ACV de la arteria cerebral media extenso, con hipertensión endocraneana, con gran edema cerebral, en coma, trajo menos de 8. Y se le dijo a la familia, bueno, tiene un infarto de la arteria cerebral media, maligno, tiene pocas chances de recuperarse, tiene un edema cerebral importante, está en grados menos de 8, hay que intubarla, no sabemos si va a salir del respirador. La familia se puso, conversaron y dijeron, bueno, no, denle todo y esperaremos, pues, lo que Dios quiera. Me acuerdo que trajeron una manta de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Era una manta grande, ¿no? Como una colcha. Se la pusieron y dijeron, lo que Dios quiera. Bueno, la paciente se le dio el tratamiento de soporte, terapia de edema cerebral, soporte ventilatorio. Pasaron 2 semanas, comenzó a despertar, comenzó a respirar, se le sacó el ventilador, se le estubó, la paciente comenzó a reconocer a la familia y obviamente con una plegia, pero despierta,
comunicándose con la familia y deglutiendo. Entonces la familia, bueno, que estaba con su mamita y estaban contentos, ¿no? De tenerla así, limitada, pero estaba despierta, despertó y la lesión, digamos, se mantuvo estable, no creció, ¿no? Entonces a veces es difícil. Entonces lo que se estila en la unidad de cuidados intensivos es la terapia limitada por tiempo. Esto requiere pues una comunicación adecuada. ¿Qué significa? En pacientes con pronóstico incierto, ¿no? Con preferencias poco claras, ¿no? O sea, no sabemos cómo va a ir. Bueno, le daremos su chance, pues, ¿no? ¿Cuándo? Antes de la admisión, ¿no? Hay incertidumbre sobre el efecto del tratamiento, su recuperación de calidad de vida. Pues hay pacientes que, bueno, tienen condiciones muy malas, ¿no? Están postrados, múltiples escaras, con progresión neurológico, y un órgano dañado severamente, o una enfermedad oncológica, uno, en esos casos, le dice, no se va a beneficiar, y el paciente se queda con terapia básica, ¿no? O la familia no quiere y dice, no, darle todo el soporte, y bueno, hay que llevarlo a UCI. O hay metas inciertas. Durante su estancia en UCI, bueno, ir haciendo seguimiento, ¿no? Para ver cómo va la evolución. Y hablar siempre, informar a la familia. Acá la comunicación es muy importante. Pero la idea es que se dé una terapia limitada por tiempo, ¿no? Darle todo el soporte, pero por un periodo de tiempo. Es decir, bueno, el paciente tiene pocas posibilidades, pero le vamos a dar una opción 3 o 5 días. Eso se acuerda con la familia. O sea, el reporte es diario, pero en 3 o 5 días tiene que haber un objetivo. Si tiene un Apache de 10, tiene que bajar a 6 o bajar a 5 o mejorar. Si no hay mejora, si el Apache sube a 12 o 15, entonces ahí paramos la mano, ¿no? Algo así. Entonces, aquí se ponemos de acuerdo en la duración, que puede ser días o puede ser una semana. La comunicación debe ser clara y concisa, saber los valores y metas y preferencias del paciente, por decirle, bueno, su familiar hubiese querido estar así, no, él nunca quiso estar en UCI, entonces también eso es a favor de que no, digamos, hacer una obstinación terapéutica, ¿no? Y programar el tiempo para la regulación y definir las metas, ¿no? ¿Cuáles son las metas? Bueno, el Apache, pues, ¿no? O el SOFA, o el soporte vasoactivo. Si está con noradrenalina en 10, bueno, que ya no tenga noradrenalina en 3 días, ¿no? En 5 días, ¿no? Que la función renal mejore, etcétera. Uno tiene que poner metas, ¿no? Y explicar a la familia sobre su evolución y la evaluación, ¿no? Entonces, eso es lo que es la terapia limitada por tiempo, hay que prepararse exactamente, definir bien lo que tiene el paciente, hacer una buena comunicación, realizar el encuentro con la familia, idealmente con toda la familia, para que no haya ningún cabo suelto, que todos entiendan la severidad del cuadro. eh, Se le da una terapia limitada por tiempo y un seguimiento, ¿no? Entonces, todos los cuidados curativos y paliativos no son excluyentes, siempre están ahí imbrincados. Establecer un plan terapéutico alineado con los valores del paciente, usar los recursos de manera adecuada para garantizar la sostenibilidad del sistema también, sin privar al paciente el beneficio de la intervención. Y el uso de la terapia limitada por tiempo puede ser una alternativa, o una solución. Nosotros de muchos pacientes, pues que ya desde que antes ingresen a UCI, uno sabe que tiene ese cuidados paliativos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese grupo de pacientes y hacer también no valorar las prioridades, ¿no? Bueno, eso ya lo hemos comentado. Hay pacientes que tienen criterios para cuidados paliativos, pacientes que vienen de casa de reposo, que han estado con confesiones prolongadas, que entran y salen. Sin embargo, eso también es un poco depende de la familia. Por ejemplo, la guardia pasada, había una paciente de 80 años, su hija era una pediatra del hospital de niños que traje en emergencia, su otra hermana también era médico, creo. Estaban viendo a su mamá que tenía una patología biliar compleja, con una fístula biliar, había estado en UCI por shock séptico por 3 semanas, salió de alta a cirugía con necrosis en los dedos de los pies, una señora en muy malas condiciones, pero que había salido de todo ese episodio de infección de colangitis, sepsis, shock, ¿no? Y que estando en cirugía, le dan la dieta por la sonda y se aspira. Entonces la hija desesperada que le den soporte a su mamita, ¿no? Habiendo estado en UCI cerca de un mes, estando unos días en cirugía, pero el proceso era agudo, ¿no? O sea, estaba estable, pero le dan la dieta y se aspira. Entonces, bueno,
se le puso en ventilación y se le dio la trepa limitada por tiempo. Entonces fue una decisión compartida, pero con pocas posibilidades realmente porque la señora está muy deteriorada. Puede con demencia avanzada o que tengan ELA, que tengan un TEC grave con una gran hemorragia intracraneal, cáncer avanzado metastásico, ¿no? Etcétera, ¿no? Esos pacientes que llegan a UCI tienen cuidados paliativos. Entonces hay que hacer la adecuación del esfuerzo terapéutico, ¿no? ¿No? Pero no, digamos, el retirar o no dar no significa eutanasia, ¿no? Eutanasia es hacer algún acto que, digamos, acelere la muerte del paciente, y eso no se hace, ¿no? Evitar la obstinación terapéutica, que es importante, ¿no? Y evitar pues, que la paciente muera dignamente, ¿no? Sin nada innecesario y que sin dolor y sin mayores molestias, ¿no? Y si puede pasar a un área que esté con la familia, porque obviamente decimos no puede estar la familia permanentemente, es un área donde son boxes cerrados, chicos, entonces si el paciente, si la familia decide, se le puede pasar a un área de, de hospitalización, un área idealmente de cuidados paliativos para el fin de vida. Eso sería una alternativa. Me parece que tienen condiciones no tan graves, y están en condiciones de necesidad de paliativos, darles la atención en casa, ¿no? Como home care. Seguro lo tiene como PADOMI y pueden ir a casa y ahí lo visita el médico, el nutricionista, los que hacen terapia física y rehabilitación, hasta el psicólogo, que visitan a estos pacientes para darles toda una atención, digamos, domiciliaria, ¿no? Y de esa manera ya no regresan al hospital porque están en una condición de enfermedad avanzada, ¿no? Bueno, eso era un poco lo que quería comentarles. Y aquí recomendarles que vayan al Huayna Picchu. Esa es la punta del Huayna Picchu. Y eso es lo que está acá atrás, que tiene pues, un águila, ese es el Machu Picchu, ¿no? Es una vista muy bonita, yo creo que hay que visitarlo. Bien. Ya, ¿alguna pregunta, un comentario? Están los 40. Hay 26 nada más. Voy a pasar lista, ¿ya? Porque están haciendo el 8 con la asistencia. Voy a pasar lista rapidito. A ver, Acosta, Buenas noches, doctor, presente. Artesana, Presente, doctor, buenas noches. Arroyo, Bazán, Cabrera, Presente, doctor, buenas noches. Castilla, Presente, doctor, buenas noches. Calla, Condo, Presente, doctor. Buenas noches. Contreras, Presente, doctor, buenas noches. Crispín, Doctor, ¿me escuchó? Soy Kaya. Calla, sí, Calla, ya, ok. Crispín, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches. Cutizaca, Presente, doctor, buenas noches. Enríquez, Gárate, Gutiérrez, Buenas noches, doctor, presente. Gutiérrez, ok, bien. Buenas Guayana, noches, doctor. Enríquez también está presente, sino que no he podido activar mi micrófono. Enríquez, ya, ok, Enríquez. Sí, estás presente, pues. Ah, no, estás. Ya, acá Gutiérrez, Sí, doctor, buenas noches, presente. ok, Guayán, Inga Bazán, Presente, doctor. Buenas noches. ok, Jacay, Presente, doctor, buenas noches. Lagunes, Presente, doctor, buenas noches. Leandro Jaime, Presente, doctor, buenas noches. Lizana Zamora,
Presente, doctor. Buenas noches. Machaca Anco. Macharé Rojas. Buenas noches, doctor. Presente. Mendoza Saavedra. Presente, doctor. Buenas noches. Morales Mozambite. Buenas noches, doctor. Presente. Moreno Catiri. Respiratorio, ¿sí? Moreno. Entonces, Muñoz hay Rivera. muchos dilemas Muñoz que Rivera. podemos confrontar cuando no Iba. tenemos un vínculo de confianza de forma Al aire. temprana. Si hubiéramos preparado a esta familia, probablemente Iba. hubiéramos llegado a este final todos Portugal. hablando el mismo idioma. Probablemente Presente, doctor. Buenas noches. Ramos Choque. Presente, doctor. Buenas noches. Pasapera también está, ¿no? Pasapera. Sí, doctor, presente. Ya. Requena. Presente, doctor. Buenas noches. Torres. Ugaz. Presente, doctor. Valenzuela. Presente, doctor. Vázquez. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Villegas. Presente, doctor. Buenas noches. Llovera. Sí, está el delegado. Presente, Centeno. Presente, doctor. Buenas noches. Mori. Fuentes. Presente, doctor. Buenas noches. Doctor, buenas noches, disculpe. Bazán presente. No había escuchado, disculpe. Pasan. Ya, ok. Doctor, buenas noches. Disculpe. Arroyo también presente. Por favor, mi internet está un poco mal. Arroyo Sereno. Muchas gracias. Listo, muy bien, muchas gracias. Nos vemos con mi grupo mañana, ¿no? Mañana en la tarde. Bien, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta La luego. próxima semana es con la doctora Virginia Galecochea. No se olviden, el Hospital del Niño, a las 3 de la tarde. Ya, es la clase y el taller de comunicación. Sí, doctor, no se preocupe. Muchas Ok, gracias. Hasta luego, chao, hasta luego. Gracias.